Muy buenos días y feliz sábado para todos. Les extendemos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia de Elizabeth, así también a los hermanos de las otras iglesias que están comunicados con todos nosotros. Esperamos que sea para la devoción del Espíritu Santo y que sea para el agrado de todos ustedes. Que Dios lo bendiga y que pasen un feliz sábado. El misionero de esta mañana se titula Un adventista en 10.000. Ir a la universidad fue una gran experiencia para Radenko. Radenko dejó a sus padres en su pueblo y recorrió 300 kilómetros hasta llegar al internado universitario, en el cual residían 10.000 estudiantes. Estaba situado en Belgrado. Radenko se descuidó tanto de los estudios que el primer año no cogió el examen. Igualmente lo hizo para el segundo año, tampoco cogió el examen. Llegó el tercer año y tampoco pasó nada. No tomó ningún examen. En lugar de estudiar, Radenko se iba a fumar, a beber, a bailar con los amigos. Se hizo tan popular que lo eligieron presidente del plantel estudiantil. Luego, en el cuarto año, Radenko le pasó una devastadora noticia y fue la muerte de su hermana, la cual falleció de parto. Eso fue para Radenko devastador. Ya que él amaba a su hermana porque era como el ángel de la familia. Radenko por primera vez le oró a Dios y le pidió a Dios que le revelara el camino correcto. Luego de esa oración, un amigo le presentó a Emilia. Emilia era la única adventista en todo el plantel universitario. Cuando Emilia lo conoció de una vez, ella empezó a hablarle de Dios, ya que era lo único que Emilia le gustaba hacer. Emilia lo invita el sábado siguiente para que fuera a la iglesia y él aceptó la invitación. Después que Radenko se reunió semana tras semana con el pastor de jóvenes para estudiar la Biblia, hasta que llegaron a una lección que hablaba del sábado, en donde para Radenko eso se sorprendió porque para Radenko el día de adoración a Dios era el domingo. Radenko, en medio de su inquietud, buscó respuesta de eso y fue a visitar a un sacerdote, en donde el sacerdote, la respuesta que le dio a Radenko fue totalmente errónea. Radenko, orientado por el pastor de jóvenes, ya estaba seguro que el verdadero día de reposo era el sábado, porque el pastor de jóvenes de la iglesia adventista ya a través del estudio de la palabra le había enseñado a él que el verdadero día de reposo para el Señor era el sábado. Radenko, después de todo esto, decidió bautizarse, y Radenko ahora es un anciano, él es anciano en la iglesia adventista de Nueva Belgrado, la cual recibirá parte de la ofrenda del 13º sábado en este trimestre para adquirir su propio templo. Radenko también exhorta a los hermanos que no importa el tiempo que uno dure para buscar de Dios, puesto que Emilia fue el instrumento que Dios usó para
predicarle el Evangelio a Radenko. Ahí fue cuando él entendió verdaderamente cuál fue el propósito de Dios. Así que Radenko ahora se llegó a graduar de la universidad, es anciano de la iglesia y es un verdadero adventista. Así que debemos de aprender de esta historia para nosotros entender que el propósito de Dios es que nosotros el Evangelio, no importando el tiempo, sino que hablemos de Dios a aquella persona, porque luego de 30 años después fue que Emilia supo que la semilla que ella había plantado dio fruto. Hasta aquí nuestro misionero de la mañana. Dios le bendiga y ahora vamos a pasar con la oración. Muy buenos días y feliz sábado para todos. Ahora vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das. Señor, te damos gracias porque te has mantenido con nosotros. Gracias por el sol, por el aire, Señor. Te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, nos sigas protegiendo en este día. Que todo lo que vayamos a hacer lo podamos hacer bien y conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, te pido que le pases tu mano sanadora a los enfermos que se encuentran en los hospitales, Señor, por esta enfermedad. Te pido que nos protejas a nosotros, Señor, y que a ninguno de tu pueblo, Señor, le llegue esta enfermedad a sus puertas. Señor, te pedimos que todo lo que hagamos lo podamos hacer conforme a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué dicha poderlos saludar en esta mañana. Es un motivo de gozo dirigirme a ustedes y darles la bienvenida al repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes, un abrazo fuerte para todos y cada uno de mis hermanos de Elizabeth. A mis hermanos del puerto quiero decirles que son entrañables en mi corazón, y a mi iglesia de Rahway definitivamente están muy dentro de mí. Lástima que no podemos estar cerquita para darnos un abrazo. Sin embargo, por lo menos a través de este medio podemos mantener nuestra comunicación. Ahora, aprestémonos para entender y estudiar y, por supuesto, compartir en familia lo que significa el repaso de la lección. Abordamos esta semana el tema de la naturaleza y origen de la Biblia. Nada más apasionante para un estudiante de las Sagradas Escrituras que conocer el proceso de la inspiración. ¿Estás listo para adentrarte conmigo en las entrañas mismas de lo que constituye la base para salvaguardarnos de todo viento falso de doctrina? Pues entonces, comencemos. ¿Percibes la importancia que tiene en tu vida saber que aunque toda la Biblia fue inspirada, no toda fue revelada? Pues en este repaso te lo vamos a aclarar. Y pasemos con eso a la siguiente sección. Exploremos el contenido de la lección sobre el origen y la naturaleza de la Biblia en los siguientes 3 puntos. Primero, revelación e inspiración, la diferencia. ¿Sabías que aunque estos 2 conceptos son complementarios, no significan lo mismo? Veamos. Hablemos de la revelación. Los siguientes textos van a ser muy clarificantes a la hora de construir el concepto. ¿Qué tal si los lees con tu gente? Analizas cómo se recibe una revelación y después de esto tratas de definir en qué consiste este concepto.
Los textos son Mateo capítulo 2, versículos 12, 19 y 22, Gálatas 1:12 y Apocalipsis 1:1. Si lo ves bien, los versículos de Mateo indican que los magos de Oriente fueron avisados mediante un sueño de no volver a entrevistarse con Herodes. José, por su parte, fue advertido mediante sueños a través de un ángel que podía volver ahora de Egipto a su tierra, y le fue revelado de manera específica que fuera a Nazaret de Galilea. Gálatas 1:12 indica que en el caso de Pablo, la revelación no le llegó por intermedio humano, sino que el mismo Señor Jesucristo se la comunicó. Y en el caso de Juan en la isla de Patmos, la revelación también es de Jesucristo por medio de su ángel. Así que las revelaciones no son de origen humano. Es el mismo Dios quien da un mensaje a través de Jesucristo, un ángel o un comunicado que puede ser audible o visible utilizando el mecanismo de los sueños y las visiones. Así que el primer concepto ya está listo. Revelación es el mensaje que nos llega exclusivamente por vía divina, ya que de otra forma no tendríamos cómo conocerlo. Pero adentrémonos en la segunda noción. ¿Qué significa inspiración? Textos como 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21 son claves para entender este concepto. Nota cómo ambos pasajes se complementan magistralmente. En el primer caso se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En el segundo se resalta el hecho de que los santos hombres de Dios comunicaron su mensaje inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se nos da a entender que Dios estuvo dirigiendo el proceso de recepción y entrega de su mensaje. Por lo tanto, mientras la revelación es el mensaje, la inspiración es el proceso mediante el cual se recibe y comunica ese mensaje. Pero ahora hablemos de la diferencia entre las dos, y es aquí donde quiero poner mi mayor énfasis. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde tiene cabida la frase que les mencioné al comienzo. ¿La recuerdan? Toda la escritura es inspirada, pero no toda fue revelada. La primera vez que yo escuché esta frase, les confieso, fue muy chocante. La razón es porque no tenía claro estos dos conceptos. Afortunadamente, eso ya no pasa contigo. Pero permítanme ahondar más en esta idea y construir más al respecto. Resulta que gran parte de la Biblia nos llega a nosotros como mensajes que Dios nos comunica y que de ninguna otra forma nosotros podríamos llegar a saber. Por ejemplo, la creación de este mundo en 7 días o el mismo plan de salvación. Por más que nosotros observáramos la naturaleza y reflexionáramos, jamás podríamos llegar a saber los detalles de cómo este mundo en 7 días fue creado o cómo somos salvos a través de Jesucristo. Se necesitaba que Dios nos los comunicara directamente. Pero hay otras partes de la Biblia que no fueron revelaciones directas de Dios, sino que se escribieron después de ser testigos oculares de algo o escuchar a quienes fueron testigos de eso o de revisar documentos que ya existían. Quiero invitarte para que con los tuyos leas los siguientes 3 textos y por favor analicen cuál texto corresponde a una de estas 3 cosas. Ellos son Josué capítulo 10 versículo 13, Lucas 1 del 1 al 4 y Primera de Juan 1:1. Espero que hayas hecho el ejercicio porque en realidad no es tan difícil. Juan nos está diciendo que él fue testigo ocular. Lucas, que estuvo indagando con los que sí fueron testigos oculares, y Josué nos está hablando de material que ya estaba previamente escrito. De esto se concluye que hay partes en la escritura que no se necesitó un sueño o una visión para conocerse, porque quien la escribió estuvo viendo los acontecimientos, estuvo indagando con testigos oculares
o sencillamente estuvo estudiando material que ya se había hecho. Mientras que hay otras partes de la Biblia que Dios sí las comunica mediante un sueño, una visión o una manifestación audible de su voluntad. Esta es la mayor diferencia entre revelación e inspiración y justamente es lo que queríamos clarificar al comienzo. Toquemos ahora un segundo punto, la inspiración de la Biblia. Hay varias teorías en cuanto a este tema. Las principales de ellas son las siguientes. En primera instancia está la posición crítica. Hay mucha gente que estudia la Biblia, pero no desde la óptica de la fe. Ellos son eruditos en los textos bíblicos como lo son los arqueólogos en las excavaciones. Para ellos no hay nada de fe, no hay nada significativo, ni hay ninguna conexión espiritual con el estudio de la Biblia. Lo hacen sencillamente como una rama del aprendizaje. Para ellos no existe tal cosa como una inspiración divina del registro sagrado. A esta clase de estudiosos se los llama teólogos liberales o eruditos liberales. Estos utilizan un método de acercamiento a la Biblia que se llama el histórico crítico. Para ellos la Biblia no es otra cosa que el resultado del contexto histórico de sus escritores y que nada de lo que ella relata debe ser tomado como real a menos que existan evidencias para ello. Por ejemplo, ellos no creen que los milagros que se registran en la Biblia fueron realidad, ni tampoco que la forma en que Dios creó este mundo es literal. Para ellos, sencillamente, estas son ilustraciones para dar un mensaje moral. La segunda teoría acerca de la inspiración de la Escritura se llama la inspiración verbal. Esta surge como una reacción a la posición anterior. Aquí se manifiesta que la Biblia es completamente inspirada por Dios y que los seres humanos y su contexto no tienen nada que ver con lo que ella nos está diciendo. Para esta clase de teólogos, la Biblia fue literalmente dictada y cada palabra fue dada por Dios. Para ellos, quienes escribieron la Biblia no fueron más que los lápices de Dios en el proceso de comunicación del texto sagrado. Como para ellos el contexto histórico no cuenta, se convierten en intérpretes literalistas de la Biblia. Esto significa que no les interesa el marco en el que haya estado el escritor. Con las palabras que están en la Biblia es suficiente para crear todo el compendio de doctrinas del cristiano. Permíteme compartir contigo ahora una tercera noción acerca de la inspiración de las Escrituras. Se llama la inspiración del pensamiento. Resulta que como los literalistas tenían serios problemas en explicar aparentes inconsistencias dentro del registro sagrado, surgen unos teólogos diciendo que no fueron las palabras de la Biblia las que fueron inspiradas, sino la mente de los escritores. Para quienes sostienen este punto de vista, la inspiración ocurre en el momento en que el escritor bíblico recibe el mensaje que debe comunicar. Pero después de eso, él queda libre para poder elegir en sus propias palabras la manera en la cual va a dar a conocer ese mensaje. Como es un ser humano y es falible, pues puede tener errores a la hora de escribir el mensaje divino y así se explican las aparentes inconsistencias. Pero hay una cuarta postura sobre este tema. Se llama la inspiración plenaria o total. En ella se nos indica que el proceso de la inspiración no se llevó a cabo solamente cuando el escritor recibe el mensaje, sino durante todo el proceso hasta su entrega. Es decir, que si recibió una revelación, ahí estuvo la inspiración, haciendo que la mente del profeta estuviera atenta para comprender. Pero si tuvo que registrar lo que él vivió o indagar con testigos oculares o investigar en escritos previos,
ahí también estaba el Espíritu Santo guiando y dirigiendo la mente de ese escritor hasta que finalmente él consigna su mensaje, lo deja por escrito o en algunos casos lo comunica verbalmente. Es importante clarificar que durante todo este proceso el libre albedrío del escritor no es afectado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración es un proceso total desde el mismo comienzo de la recepción del mensaje hasta que éste se entrega, en el caso de la Biblia, de manera escrita. Por lo tanto, el Espíritu Santo dirige la mente del escritor para recibir el mensaje, escoger las palabras con las que lo va a comunicar y trasciende mucho más allá hasta el mismo lector que es iluminado por el mismo Espíritu para comprender el mensaje divino. En nuestra iglesia, este es el concepto aceptado para la inspiración, principalmente porque bíblicamente es muy sólido. En primera instancia, recuerden lo que 2 Timoteo 3:16 nos dice, que la Biblia como un todo fue inspirada por Dios, mientras que 2 de Pedro 1:21 indica que los santos hombres de Dios fueron los inspirados por el Espíritu Santo. Nuestra posición como iglesia se ve en muchas de nuestras publicaciones, pero permítanme traer como ejemplo una de las más conocidas, El conflicto de los siglos, página 9. Allí, la señora Elena de White escribió: la Biblia señala a Dios como el autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Aún así, están expresadas en las palabras de los hombres. Así que el proceso de inspiración de la Biblia es doble. En primer lugar, el Espíritu Santo abre la mente del escritor para recibir el mensaje y en segunda instancia lo guía para que escoja las palabras más convenientes de tal manera que pueda comunicar de manera fidedigna el mensaje divino. Esto nos lleva al punto número 3, el papel de la fe. Cuando nos acercamos a la Biblia, no podemos interactuar con ella como un libro meramente humano. En el episodio anterior les dije que las Sagradas Escrituras comparten una característica con nuestro Señor Jesucristo y es el hecho de ser divino-humana. Esto significa que el mensaje de Dios nos llega a nosotros a través del lenguaje de los hombres. Estas dos cosas deben ser tomadas en cuenta porque cuando interactuamos con las Escrituras, lo hacemos con un libro que no es meramente humano, pero tampoco exclusivamente divino. Eso sí, estamos andando en un terreno santo, pero no se nos excluye de él. El mensaje de Dios es leído por nosotros a través del lenguaje de los hombres. Así que si quiero conocer la voluntad divina manifestada en su palabra, debe ser con el objetivo de agradar a Dios. ¿Cómo debo hacerlo? Lee con los tuyos Hebreos 11:6 y resalten lo que este texto nos dice. Imagino que encontrarán ahí la importancia de la fe. Ahora, querida iglesia, como sé que la diferencia entre revelación e inspiración es un asunto que requiere más profundidad, permítanme dejarles este contenido que seguramente va a ser muy clarificador. Vayamos al concepto de revelación. Partamos de que la revelación es algo que nos llega porque Dios decidió comunicarlo de manera directa, ya que no había otra forma de saberlo. En realidad, existen 3 clases de revelación: la general, la específica y la suprema. La revelación general es la que recibimos de la observación de la naturaleza, de la experiencia o del consejo. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Eso significa que la naturaleza nos revela cosas. Por ejemplo, al observar el diseño del cuerpo humano, los ciclos naturales como el del agua o las estaciones, o la estructura del universo visible, una persona sin prejuicios necesariamente dirá: «Caramba, esto tuvo que haberlo hecho alguien». Si hay diseño en todo lo que vemos, entonces debe haber un diseñador. Pero por más que observemos, nada de lo creado nos podría informar cómo es ese creador. Por otro lado, a través de la experiencia que tenemos al vivir, podemos observar el cuidado de Dios hacia nosotros. El hecho de que Él haya provisto para cada ser humano un hábitat, alimento de calidad, y el que nos haya dotado de ingenio para aprovechar los recursos que Él nos brinda, no es algo más que maravilloso. Pero, una vez más, la información obtenida es mínima sobre su carácter y nos deja en el terreno de la especulación. Finalmente, cuando escuchamos a personas con una fuerte inclinación hacia lo espiritual, nos sentimos altamente inspirados por ellos, pero jamás nos podrán decir de los planes de Dios para nosotros, puesto que sencillamente no pueden. Por eso, Dios tuvo que hablarnos más claramente usando la revelación especial mediante sus instrumentos escogidos. Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mediante los profetas, Dios nos hizo saber que nos ama, que tiene un plan para librarnos del pecado y que quiere restaurar este planeta a su belleza original. Si bien es cierto que hay cosas de Dios que permanecen secretas, hay otras que Él mismo decide compartir. Seguramente para ti es familiar el texto de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bueno, eso que revela el Señor específicamente es lo que llamamos revelación especial. ¿Cómo opera? Dios se comunica con nosotros como dice Números 12:6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así, una revelación se puede recibir en un sueño o visión profética o a través de una teofanía, que es una manifestación de Dios que solo puede ser audible y a veces también visible. Los profetas del Antiguo Testamento decían haber recibido palabra de Jehová. A eso se estaban refiriendo. Ahora bien, ese comunicado divino puede ser desde la óptica del profeta un asunto del futuro, como las revelaciones del libro de Daniel o Apocalipsis, del presente, como lo que sucedía en tiempos en que Eliseo le comunicaba al rey de Israel todo lo que planeaba el rey de Siria en su cámara más secreta. Puedes mirar 2 de Reyes 6:12. Pero también puede ser un evento del pasado, como hizo el escritor del Génesis al relatar, por ejemplo, la creación. Ningún ser humano vio la creación. Cuando Adán abrió los ojos, ya todo estaba hecho. Pero Moisés seguramente tuvo que haber visto en visión todo el proceso, paso a paso, desde el primer día hasta el séptimo, y luego lo consignó en esa pieza maestra de la literatura constituida por el primer libro de la Biblia. Dicho en palabras sencillas, una revelación es el mensaje que Dios da por medios sobrenaturales, como sueños, visiones o manifestaciones divinas a sus profetas. Por otro lado, la inspiración no es el mensaje, es el proceso mediante el cual el mensaje se prepara para ser comunicado. Cuando un profeta recibe una revelación, su mente debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Esto es importante. La revelación se produce en la mente del profeta, no fuera de ella, aunque las personas cercanas de alguna manera sienten que algo sobrenatural está pasando. Por ejemplo, cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, los que estaban con él no percibieron el encuentro. Lo mismo ocurrió con Daniel a orillas del Hidekel. El profeta escribió que solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron.
Daniel 7:10. La razón es que la comunicación ocurre en el plano de los procesos mentales del profeta, y ahí se da la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios, capacitando al ser humano para ver, oír y entender el comunicado divino. Pero no termina ahí. Se necesita entregar ese mensaje o revelación, ya sea de manera oral, escrita o ambas. El Divino Espíritu sigue conduciendo la mente del profeta, ahora para que sus pensamientos se traduzcan en palabras que comuniquen de manera precisa el mensaje revelado. Pues esa conducción especial del Espíritu Santo para recibir y comunicar la revelación es lo que llamamos la inspiración. Es importante destacar que esa guía del Espíritu no violenta el libre albedrío del profeta, ya que sigue siendo un ser independiente y libre, no una máquina operada por el agente divino. Entonces, mientras una revelación es un mensaje especial de Dios, la inspiración es el proceso mediante el cual el profeta es tomado por el Espíritu para recibir la revelación y poder comunicarla. Lo que los lectores recibimos del Espíritu a la hora de leer la Biblia y de entenderla es llamado iluminación. Ahora llegamos a un análisis más. Aunque no todos los profetas escribieron los mensajes recibidos, muchos otros sí. Y sus escritos hacen parte de la Biblia. Hablamos de personas como Daniel, Jeremías o Malaquías. Pero hubo otro tipo de escritores que no tuvieron sueños, visiones o teofanías y dejaron sus registros en la Biblia. Hablamos en este caso de Mateo, Lucas o los escritores de los libros primero y segundo de Reyes, por ejemplo. Mateo escribió de lo que vivió al lado de Cristo. Lucas en su evangelio de lo que otros le contaron. Y los libros de los reyes de lo que había en otros escritos, como el libro de los Hechos de Salomón, mencionado en Primero de Reyes 11:41, el libro de las crónicas de los reyes de Judá, Primero de Reyes 15:7, y el libro de las crónicas de los reyes de Israel, Primero de Reyes 15:31. En estos casos no hubo revelación porque no vinieron ni sueños, ni visiones, ni teofanías, pero sí hubo inspiración. El Espíritu Santo guió a estos hombres a escribir de manera fidedigna lo que vieron por sí mismos, lo que otros les contaron, o a seleccionar el material previo para sus registros. La mente de ellos fue guiada durante el proceso de investigación, escritura, corrección y publicación. Por eso, podemos afirmar que toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16, y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1:21. Solo me quedó por mencionar la revelación suprema. Esta no es otra que la que tenemos a través de Jesús. El Señor le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. No existe una mayor forma de conocer a Dios que mediante la persona y la vida de nuestro Salvador. Si la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios encarnada. Mediante Él, todo lo que Dios quería que supiéramos nos fue mostrado. Las Escrituras dan testimonio de Él, quien es Emmanuel, Dios con nosotros. Si bien la Biblia habla de Dios de manera específica, en Jesús Dios muestra su esplendor y carácter de manera suprema. Por lo tanto, si escudriñar las Escrituras es importante, conocer a Jesús es vital, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 1 de Juan 17:3. Y ahora llevemos todos estos conceptos al terreno de la aplicación. Observemos los siguientes escenarios hipotéticos. Primero, ¿cómo explicarías en tus propias palabras que aunque toda la Biblia es inspirada, no toda fue revelada? Segundo, imagina que conoces a una persona que cree que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios. Sin embargo, esa es una persona muy sincera,
¿cómo le ayudarías a salir de ese error? Y en tercer lugar, la lección del viernes trae una cita del Conflicto de los Siglos, página 7, en la que se nos dice que las escrituras son la norma del carácter, las reveladoras de las doctrinas y las examinadoras de la experiencia. ¿Qué significan estas tres cosas para ti? Nada mejor que hacer una tarea para fijar los conceptos en la mente. Te invito para que durante la semana leas Deuteronomio 34 y después de esto investigues quién pudo haber escrito ese capítulo. Decir que toda la escritura fue inspirada, pero que no toda fue revelada, significa que hay partes en la Biblia que no se recibieron como producto de sueños o visiones, sino que el Espíritu Santo condujo a los escritores para que consignaran su experiencia o los testimonios de quienes fueron testigos oculares o sencillamente materiales que tenían disponible. Bueno, llegó la hora de despedirnos de la escuela sabática, pero continuamos con el culto divino. Por favor, no te vayas, no pierdas la sintonía. Espero que hoy todos estén vestiditos de sábado. Nada de andar en el culto en pijama, ¿verdad? Muy bien, antes de irme quiero darles algunos anuncios importantes. En primera instancia, no olviden, quienes no lo hayan hecho, de suscribirse a nuestro canal. Debemos lo más pronto posible llegar a los 1000 suscriptores para que YouTube nos permita mejorar la calidad de nuestros contenidos. Número 2, debemos estar pendientes cada vez que veamos un video en la plataforma para darle like. Esto ayudará muchísimo al desarrollo también de nuestro canal. Y por último, y muy importante, debemos compartir todos los contenidos, todos los videos que nosotros subamos aquí para que otras personas también lo vean, también lo califiquen con un like y también se puedan suscribir. Ahora quiero mencionarles nuestros cultos regulares. Número 1, el culto de oración y testimonio. Todos los martes con la iglesia de Elizabeth y los miércoles con las iglesias de El Puerto y Rahway. No solamente podemos vernos a través del canal, sino que también podremos escucharnos. ¿Cómo? Pues a través de una llamada de conferencias. Les estaremos enviando en su momento apropiado a través de WhatsApp el número que deben marcar y el código de acceso para que ustedes puedan dar no solamente sus peticiones, sino que también podamos animarnos unos a otros a través de testimonios de lo que el Señor está haciendo. Finalmente quiero resaltar una de nuestras citas más importantes y es la del viernes a las 8 de la noche con Ignite. Toda la juventud de la iglesia tiene la oportunidad de encenderse con este programa extraordinario que la directiva de jóvenes está desarrollando. Viernes 8 de la noche. Invita a jóvenes de otras iglesias para que también se conecten con nosotros. Y por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, no se es joven solamente de edad, sino de corazón. Por lo tanto y consiguiente, toda la iglesia está invitada para nuestra programación de Ignite. Y cuando digo toda la iglesia, no me estoy refiriendo solamente a Elizabeth, me estoy refiriendo también a El Puerto y a Rahway. Aquí los esperaremos entonces en nuestra programación y revisen continuamente los contenidos que estamos subiendo a la plataforma de nuestro canal. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande.
Buenas tardes, hermanos, bendiciones, feliz sábado para todos. Les saluda Ruth Torres desde aquí, desde mi hogar. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me ha dado pues para compartir con ustedes cómo ha sido esta experiencia que nos ha tocado vivir. En este caso pues con mi esposo Eric. Ustedes saben que él ha sido pues afectado con esta enfermedad, al igual que muchas personas a las cuales conocemos, familiares, amigos, personas de la iglesia. Y pues por eso yo les quiero compartir cómo hemos enfrentado esta situación como familia, pues para que otros también puedan actuar en el momento oportuno y tomar las medidas necesarias. Con Eric pues todo empezó unas semanas atrás. Él se empezó a sentir mal, tuvo un poco de tos, pero la tos fue pasajera. Luego empezó a tener fiebres, dolor de cuerpo. Las fiebres más que todo le daban por las noches. A veces se tomaba sus medicinas y las fiebres se iban, pero cuando volvían con más fuerza. Cada vez era una fiebre más alta y se fue viendo cómo su salud se fue desmejorando poco a poco. Tal fue así que un fin de semana, un día sábado, Andrea, mi hija, pues vio que sus manos estaban como color moradas. Y ella dijo, esto a mí no me parece, mamá, tenemos que ingresarlo porque eso significa que su respiración ya no está bien. Y pues decidimos en ese momento de angustia llamar a la ambulancia, llamamos al 911. Lamentablemente, pues el 911 en estos momentos, y no lo digo solo por mí, ya he escuchado también a otras personas que han llamado a la ambulancia y ha pasado lo mismo. No quisieron darle ayuda a Eric. Cuando lo vieron, la persona con modales muy desagradables, pues nos dijo que no lo iban a atender, que para qué queríamos que lo lleváramos al hospital, para dejarlo morir allí. Fueron palabras muy duras en ese momento. Sentimos mucha impotencia como familia. Tú estás viendo que alguien querido necesita ayuda y te lo están negando. Nos volvimos a armar de fuerzas. Le pedimos a Dios que nos diera en ese momento control de nuestras emociones, que sabemos que Dios para todo tiene un propósito y este era el caso. Eric esa noche todavía logró pasarla en la casa, pero ya tuvo realmente una noche muy mala. Su voz cada vez era más difícil que él pudiera hablar. La temperatura siempre fuerte. Y el día siguiente, pues mi hija vuelve a hablar conmigo y me dice, mami, ya no hay que llamar ambulancias, hay que llevarlos nosotros mismos, hay que buscar ayuda. Ella buscó aquí en internet qué hospitales estaban más preparados para esta situación y pues así fue como se encontró el hospital de Morristown. Mi hija lo llevó, lo ingresó ese día. Gracias a mi Dios, inmediatamente cuando llegó al hospital lo atendieron. Inmediatamente le pusieron oxígeno y quedó ingresado desde un día domingo, el domingo pasado, domingo 29 de marzo. El día siguiente pues recibimos la llamada de que el oxígeno por medio de la mascarilla no era suficiente para Eric, pues presentaba un cuadro de neumonía ya muy avanzado y muy grave. Tenían que ponerle ya el respirador. Nos llamaron para pedir autorización, nosotros pues la dimos, encomendándonos a Dios, que Dios iba a hacer la obra de sanación en él. Pasaban los días, hermanos, y fue angustiante, pues Eric ya se había hecho el examen y nunca pudimos obtener el resultado. Él se lo había hecho por sus propios medios antes de ser ingresado. Y aunque nosotros llamamos para saber el resultado, pues no nos los quisieron dar. Nosotros les dijimos que él estaba ingresado ya inconsciente, pero aún así nos dijeron que no se podía. Entonces en el hospital tomaron a bien hacerle otra prueba y pues los días pasaban, hermanos, y nosotros angustiados, en el fondo sospechábamos que él tenía el virus,
pero pues nadie nos lo confirmaba. Cuando al fin pues del hospital donde él está llegaron los resultados y sí, efectivamente era positivo. En ese momento el doctor nos dice, ya si es positivo o no es lo de menos. Su esposo pues entró en una condición muy grave acá cuando fue ingresado y tenemos que darle gracias a Dios porque a tiempo él recibió la ayuda del respirador y los medicamentos necesarios. Pasaron unos días más, hermanos, y para la honra y gloria de Dios, hace 2 días yo recibí una videollamada y pues eran el doctor y las enfermeras del hospital donde Eric está. Y ahí estaba Eric saludándome con su mano, las enfermeras y el doctor saludando y aplaudiendo, dando gracias a Dios por el milagro que estaba haciendo en Eric. Eric pues, como les digo, su condición era muy grave y ya ese día el doctor había decidido pues quitar el respirador para probar si él ya por sus propios medios él podía respirar. Y así fue, efectivamente, lo tuvieron vigilando un día, una noche, y al día siguiente nos hablaron del hospital que ya él había resistido y que definitivamente le iba a ser quitado el respirador. Debido a las fiebres fuertes que tuvo, también fuimos informadas que tenían que hacerle un examen en la cabeza, pues las fiebres muchas veces dejan daños. Y nos preocupamos, hermanos, porque sabemos que estas cosas tienen secuelas. Sin embargo, pues no nos soltamos también de la gracia de Dios. Le pedimos, oramos y luego recibimos llamada nuevamente del hospital y los resultados habían sido favorables. Eric no presenta ningún daño en su cabeza y se está recuperando día a día, mis hermanos. Yo les comento todo esto porque yo sé que, como les dije al inicio, pueden haber muchas personas, incluso que no sabemos, que están pasando por esta misma situación que a nosotros nos tocó enfrentarla. Hermanos, por favor, no pierdan la fe en Dios. Nosotros que creemos en las promesas que están en la palabra de Dios, sabemos que iban a venir pruebas como estas, enfermedades, guerras, calamidades, hermanos. Lo sabemos porque está en la palabra de Dios, pero Dios dice que no nos va a abandonar. Y tenemos que confiar en eso, hermanos. Aunque el escenario no se vea favorable, por favor, hermanos, doblemos rodillas y hablemos con Dios. Oremos unos por otros, mis hermanos. No perdamos la fe. Dios no nos va a abandonar. Yo quiero terminar con una lectura bíblica que la encontramos en Santiago 1:12, que dice, bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya sido aprobada, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, confiemos siempre en Dios, no nos soltemos de Él y sigamos firmes y adelantes. Yo sé que si Dios nos puso esta prueba es porque hay un propósito. Tanto Eric, mi esposo, como nuestra familia, tenemos un propósito, una misión que cumplir. Y Dios quiere que demos el testimonio de esto que nos ha tocado vivir. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense mucho, por favor. Y a los síntomas, si alguien de ustedes los tiene, por favor, no dejen que estos avancen. Tomen medidas a la brevedad posible para que todo tenga solución. Dios me los bendiga a todos. Saludes, hermanos. Hola amiguitos, cuánto gusto saludarles. Yo, tu amigo de siempre, el pastor Carlos Torres, tengo una historia buenísima para contarte. Se trata de un elefante. ¿A cuántos de ustedes les gustan los elefantes? A mí me encantan, sobre todo con esas orejotas grandotas y esa trompa grandísima que pareciera una trompeta cuando ellos se comunican. Así que una vez unos hombres se fueron a la selva y atraparon a un elefante. ¡Wow! Un elefante joven, fuerte, pero lo atraparon. Y ¿saben? Se lo llevaron a un lugar. Y en ese lugar era un lugar que mucha gente le gustaba ir, era un circo. Y le pusieron por nombre
Pipo. ¿Cómo se llamaba? Pipo. Así que atención porque les voy a estar preguntando cómo se llamaba el elefante. Así que ahí tenían a Pipo. Pipo estaba triste porque lo habían apartado de su familia. Ya no estaba con su mami, ni su papi, ni sus amigos, ni sus hermanos. Así que puedes imaginarte cómo estaba el elefante que se llamaba ¿cómo? Pipo. Muy bien, qué bien. Así que ahí estaba el pobre elefante, pero un día vinieron unos hombres con unas cadenas muy largas y gruesas y fueron hasta donde estaba el elefante, ¿cómo? Pipo. Así que fueron y se la pusieron en una de las patas traseras. Le amarraron su pata con esta tremenda cadena y no solo eso, sino que la pusieron al otro extremo de la cadena en una tremenda estaca que clavaron con un martillo muy grande, con un big hammer, y le dieron pum, 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 y ahí quedó aquella estaca y el pobre Pipo estaba allí, caminaba para adelante, para atrás, para los lados y no podía escaparse. Todos los días lo llevaban a una práctica. Él tenía que practicar porque en las noches hacían un show y él se tenía que parar en una pata y hacer muchas cosas y la gente se reía. Gracias a Dios, en este país ya no se permiten que los elefantes y los demás animalitos sean esclavos en un circo. Así que, pero ese no era el caso del pobre, ¿cómo se llama? Pipo. Muy bien, qué bueno que estás conmigo. Así que un día Pipo estaba tan fastidiado porque tenía que trabajar tanto. Después de estas prácticas llegaba cansado, con mucha hambre y solo le daban pasto y agua para beber todos los días. Así que un día él sentía muchas ganas de regresar otra vez con su mami, con su papi y sus amigos. Le encantaba ir al río y bañarse con el agua del río y jugar con sus amigos. Pero ¿sabes? Él dijo, me voy a escapar. Se dio cuenta que todos estaban descuidados y cuando todos estaban quietecitos, salió corriendo. ¿Quién salió corriendo? Pipo, muy bien. Salió corriendo y cuando va corriendo, escapándose, de pronto siente que le alan una de sus patas traseras y se devuelve. Le dolió muchísimo. Le dolía su pata. Resulta que cuando él salió corriendo, no se dio cuenta que estaba amarrado de la cadena. Así que, le dolió muchísimo. Así que estaba tan triste porque no se podía escapar para irse con sus amigos. Pero, ¿sabes? Sucedió algo. 3 veces intentó escaparse y ninguna de esas veces lo logró. Pero un día, ya habían pasado unos 2 meses, vinieron aquellos hombres fuertes, ¿se acuerdan? Los que le pusieron la cadena aquella vez, vinieron y le quitaron la cadena al pobre, ¿cómo es que se llama el elefante? Pipo. Le quitaron la cadena, así que Pipo estaba libre. Él se podía escapar si quería. Pero ¿sabes? Los elefantes tienen una memoria muy profunda y muy buena. Ellos se pueden acordar de cosas de hace 25 años. Así que Pipo sabía que ya no se podía escapar. Aquellos hombres le quitan la cadena y cuando Pipo un día dice, me provoca escaparme. Y de pronto va corriendo, pero en su mente contó los pasos. Él recuerda que no se podía pasar de cierta cantidad de pasos porque allí le iban a alar su pata, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando intentó escaparse? La cadena ahí estaba. Entonces, él iba corriendo y de pronto se paró, aunque estaba libre. No se podía escapar. ¿Puedes imaginarte eso? Estos hombres le habían puesto la cadena para que pasara un par de meses allí tratando de escaparse y cuando él se da cuenta que no puede llegar hasta ciertos pasos, hasta cierta distancia y de ahí no puede pasar.
Ahora él estaba libre, pero no se daba cuenta que estaba libre. ¿Sabes? A veces nosotros estamos atrapados en la vida por las cosas que nos pasan. A veces estamos atrapados por la cadena de la desobediencia. Y aun cuando sabemos que Jesús nos perdona y nos puede ayudar, seguimos atrapados con la cadena de la desobediencia. ¿Cómo? Bueno, cuando mami nos dice, cómete los vegetales, y tú dices, no me los quiero comer. Y tu mami te vuelve y te dice, cómetelos para que estés fuerte, tu sistema inmunológico, y no agarres el coronavirus o el coronavirus. Y tú dices, no, yo quiero mac and cheese, es lo que me gusta y eso voy a comer. Oh, cuidado, debes ser muy obediente a lo que mami te dice. Por otro lado decimos, somos también mentirosos, atrapados por la cadena de la mentira y estamos esclavos de la mentira. ¿Y sabes qué? Como ahora estamos en cuarentena, no podemos ir a la escuela, recibir clases con nuestros amigos, pero ahí estamos en la computadora y estamos o en el iPad y estamos trabajando. Y dice, mami, ¿ya terminaste la tarea? No, todavía estoy, me falta mucho todavía. Pero ahí estás jugando con los videojuegos y estás mintiendo. ¿Sabes? Hoy Jesús quiere soltarnos de esa cadena y quiere llevarnos tomados de la mano, porque finalmente a Pipo lo tuvieron que sacar de ese lugar y decirle, ¿sabes qué? Estás libre, ya no podemos tener más animales en los circos, y lo tuvieron que alar para que él se diera cuenta que estaba libre, hasta que finalmente quedó libre. Así Jesús quiere tomarte de la mano y llevarte y decirte, estás libre, ya no estás más bajo la mentira, ya no estás más bajo la desobediencia sobre las cosas malas que a veces nos tienen atrapados. Hoy tú y yo somos libres. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha llamado para estar en un espíritu de esclavitud, sino para que seamos los hijos de Dios. Hoy somos libres. ¿Sabes? Que Dios te ayude para que cada día podamos disfrutar de la presencia de Jesús y podamos caminar de la mano con Jesús, porque Él nos ha hecho libres. Tú y yo somos libres. ¿Puedes decirlo conmigo? Somos libres. ¿Cómo somos? Somos libres gracias a Jesús. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Jesús tiene algo especial para ti. Una mansión especial donde tú podrás ir y disfrutar junto a Él. Pero hoy necesitamos reconocer que somos libres. Que Dios te bendiga. Sigue disfrutando del culto de esta mañana. Disfruta con tus padres. Be obedient all the time. Be siempre listo para responder cuando mami nos llame. Sé siempre verdadero, di siempre la verdad, aun cuando estés en problemas. Que Dios te bendiga. Querida familia, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Cuánto gozo poder estar nuevamente en su iglesia, que es su casa. Gracias al pastor por haberme invitado para estar en este sábado especial en tu casa y poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Es cierto que estamos viviendo días difíciles, momentos cruciales en la historia de este mundo. Estamos tristes por los hermanos que han fallecido. Estamos orando por los que están ahora mismo averiados por la situación de este virus que ha hecho sufrir a tantas personas en el mundo. Pero saben, mis queridos, un día seremos libres. Dios nos ha creado a todos nosotros para ser libres, libres como el viento. Qué bendición, cómo Dios en su infinita misericordia quiso que nosotros disfrutáramos la libertad. Por eso es que no hay algo más deseado para el ser humano que ser libres. Y sabes, ¿existe alguien que no quiera ser libre? No creo tal cosa. Pero sabes, muchas veces nosotros, cuando nos damos cuenta de que tenemos la libertad en nuestras manos, nos complicamos la existencia. Es por eso que en la historia de este mundo podemos ver
mucha gente que luchó por la libertad, dieron todo por la libertad, grandes ideales, dieron sus tierras, sus fortunas, todo por la libertad. Entre esos tenemos a Gandhi, este gran hombre de la India que luchó para que su pueblo fuese libre, que estuvo sometido bajo el yugo inglés por tantos años. También tenemos a Nelson Mandela, por otro lado, allá en Sudáfrica. Pero también, si nos vamos aquí a América, nos podemos acordar de Simón Bolívar, que por cierto nació en Caracas y de allí hizo diferentes expediciones para libertar al pueblo oprimido por el yugo español. Saben, hermanos, no hay algo más preciado que la libertad. Mucha gente dio la vida por la libertad de las generaciones subsiguientes. Saben, no era el plan del enemigo que nosotros fuésemos esclavos ni que estuviésemos presos sirviendo a otros sin paga alguna. Pero el enemigo de Dios siempre así lo quiso, someternos a tal punto de hacernos sus esclavos. Qué triste y qué lamentable, porque ese nunca fue el plan de Dios. Pero ¿cómo sucedió esto? Saben, la historia más triste registrada en las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando el enemigo de Dios, viendo que éramos libres, hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahora Él los hace esclavos, los hace entrar en un estilo de vida totalmente diferente al que Dios había diseñado para tratar de tergiversar, de dañar el plan que Dios tenía para nosotros, los seres humanos. Y allí se registra, como decía, la historia más triste, la caída del hombre, la caída de la mujer por un vil engaño. Y ahora usted y yo estamos viviendo las consecuencias de esta terrible decisión. Pero si nosotros nos remontamos a las Sagradas Escrituras y nos vamos al libro de Éxodo, nos vamos a encontrar con una historia muy triste de sometimiento, una historia larga de esclavitud, que el mundo hoy día la recuerda. Nosotros lo recordamos porque la palabra de Dios siempre lo podemos encontrar allí en el libro de Éxodo. Ahí está el pueblo de Israel sometido por los egipcios. Mis queridos, sometidos a un trabajo fuerte. Y es allí donde muchos de ellos mal alimentados. Algunos desfallecían por la falta de fuerza, estaban con una languidez increíble y allí llegaban aquellos azotes, aquellos capataces los azotaban, muchos de ellos hasta la muerte. Nunca fue ese el plan de Dios. Y qué lamentable, porque al ser sometidos nos damos cuenta que perdemos toda la libertad, perdemos nuestra razón de ser. Muchos deseaban morir. Y es así como el enemigo de Dios nos quiere tener a nosotros esclavizados en los vicios, esclavizados por una mala conducta. Ya no estamos enfermos porque nosotros algo natural nos agarró, sino porque nosotros mismos hemos decidido a través de un vicio destruir nuestras vidas. Y no solamente eso, sino cuando ya estamos enfermos, cuando ya no podemos servir más al enemigo de Dios basados en este terrible vicio o cualquier situación que nosotros tengamos, el enemigo nos toma y nos descarta y nos echa fuera de sus planes y nos hace ver morir ahora sin esperanza. Sin embargo, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios el Padre no soporta ver a sus hijos sufriendo porque ellos mismos o nosotros mismos hayamos tomado tal decisión de ser esclavos del enemigo de Dios. Qué cosa más terrible cuando nosotros somos esclavos de nuestra misma mala conducta. Aun cuando sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos.
Qué triste cuando el mismo ser humano se empeña en complicarse la existencia. Y es allí donde Dios está buscándonos, nuestro Padre Celestial, que nos creó para ser libres, nos busca continuamente para darnos la libertad, nos propone a través de su amor la puerta de la libertad. Sin embargo, nosotros no vemos esa puerta. Y ahí estamos sufriendo, porque así somos los seres humanos. Nosotros mismos elegimos vivir en una vida de miseria y sumergidos en la esclavitud de la arrogancia, sumergidos en la esclavitud de la indiferencia, sumergidos en la esclavitud del materialismo, sumergidos en la esclavitud de las malas relaciones. No nos podemos llevar bien, estamos acostumbrados a llevarnos bien con todas las personas afuera, pero en la casa no. Y ahora que estamos encerraditos, que estamos en cuarentena, no nos soportamos. Las esposas no soportan a los esposos, ni los esposos a las esposas, y los hijos a sus padres, cuando es una oportunidad para estar libres y amarnos como Dios nos ha pedido que nos amemos. ¿Sabes? La esclavitud de la idolatría de este tiempo. Estamos pegados a las diferentes series de este mundo, allí cuando deberíamos estar orando y deberíamos estar completamente conectados con nuestro gran Dios. Pero mis queridos hermanos, nuestro Padre Celestial, como dije, no se queda con los brazos cruzados, viendo la raza humana deteriorarse. No, el registro bíblico nos recuerda que Dios escuchó el clamor de sus hijos y eligió a un libertador y de entre ese pueblo sufrido. Y sabemos que fue Moisés, de acuerdo a lo que nos registra el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12, capítulo 3 de Éxodo, y dice así: el clamor, pues, de los hijos de Israel había venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mi querido hermano, de pronto Dios te está usando a ti para que junto con tu familia puedan salir de alguna esclavitud en la que nosotros nos encontramos, una esclavitud de este tiempo. Pero Dios, que no descansa en llamarnos, continúa y dice, versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros, todo el tiempo nos ha prometido que estaría con nosotros, y esto te será por señal, que yo te habré enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios llamó a este muchacho que se había ido de Egipto y había tenido que irse al desierto. Allá lo encuentra, lo llama, quizás en una condición precaria, no parecida a la que vivía antes allá en el palacio real con los egipcios, que ya ustedes conocen la historia, pero Dios decide enviarlo. La palabra de Dios nos dice que se consigue con su hermano Aarón, y desde allí comienza la fuerte lucha en favor de la libertad del pueblo de Dios. Por reiteradas veces Moisés y Aarón fueron ante el faraón para pedirle de manera pacífica: mira, nuestro Dios está diciendo que deje salir al pueblo. Pero este decía no. Y mientras más decía Moisés y Aarón que lo dejara salir, más fuerte se ponía el faraón. Y para resumir la historia, Dios decidió enviar 10 terribles plagas descritas
desde los capítulos 7 al 12 de Éxodo, y fue así como sobre Egipto vinieron muchas plagas, esas 10 plagas, y fue hasta la última plaga que el faraón dejó salir al pueblo de Israel, que había sido sometido por 430 años. ¿Te imaginas? 430 años de esclavitud. Hubo generaciones que quedaron allí en Egipto. Sin embargo, Dios, después de tanta espera, porque nuestro Dios es paciente, llamó al pueblo. Venía la última plaga, y era la plaga de la peste destructora. Así que Dios llama a su pueblo aquella noche justo antes de salir, justo cumpliéndose en los 430 años, un día después. Pero esa noche anterior a ese día, Dios llama a su pueblo para entrar en una cuarentena voluntaria. Todos debían estar en cuarentena esa noche. Esa noche comerían un cordero con hierbas amargas y allí era el momento donde ellos podían estar conversando y poniéndose a cuentas con Dios y los unos con los otros. En esa cuarentena debían poner en la puerta, en el dintel de la casa, la mancha de la sangre del cordero que había muerto por los pecados de ellos. En ese momento ya no debía tener ninguno de ellos algún vestigio de alguna idolatría, de la adoración a algún dios. En ese día o esa noche, todos debían estar completamente seguros de que creían en Dios y de que creían que Dios estaba abriendo la puerta de la libertad. Mi querido amigo y hermana y hermano, Dios te está dando ahora la oportunidad de estar en una cuarentena voluntaria. Y en esa cuarentena deberíamos nosotros estar alabando a Dios día y noche. En esta cuarentena a la cual nosotros nos hemos sometido de manera libre o voluntaria para estar libre de este virus que anda rondando, esta peste destructora que ya ha destruido a tanta gente en este país y el mundo. Estaba leyendo que ya pasamos de los 82,000 muertos en todo el mundo. Hermanos, estamos viviendo en tiempos realmente serios y determinantes en la historia de este mundo. Es el momento de estar pensando en que debemos marcar el dintel de nuestra casa y recordar que nosotros somos hijos de Dios, que no hemos sido llamados a la esclavitud, sino que hemos sido adoptados como hijos de Dios y poder decir, Abba Padre, Padre querido, aquí estamos. Y conversar con nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a encarrilarse, porque quizás algunos están descarrilados, se han ido de la iglesia, pero en estos días los tenemos en casa. Es el tiempo de hablarles y decirles, tenemos un libertador. Nuestra libertad está muy cerca, pronto seremos rescatados y pasará esta tragedia, esta peste destructora del coronavirus y nosotros emprenderemos el camino a la Tierra Santa, a la Canaán celestial, donde Jesús nos espera. Esa tierra donde hay sanidad, donde no hay enfermedades, donde no hay destrucción, donde no hay tristeza, donde no hay muerte. Allí el Señor te quiere llevar. Pero es ahora, en este tiempo, cuando nosotros debemos prepararnos para ese momento crucial de la historia del mundo. Porque es cierto, nosotros los cristianos sabemos cómo termina esta película. Sabemos cómo termina este drama. ¿Por qué entonces nos vamos a colocar en el lado equivocado? Necesitamos reflexionar en este tiempo. Necesitamos recordar que nuestro tiempo está cerca. Nosotros deberíamos luchar como lucharon estos grandes próceres de la libertad en este mundo. Luchar a brazo partido con nuestras esposas en favor de nuestra familia, con nuestros hijos en favor de nuestros vecinos y decirles que la libertad está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Pero antes necesitamos estar en esta cuarentena voluntaria,
esta cuarentena espiritual y decirle al Señor, perdónanos por las cosas malas que hemos hecho. Danos la oportunidad de reivindicarnos, no con nuestros méritos, pero sí por la gracia de Jesús. Esa noche, Jesús, el jefe, el comandante de los ejércitos de Israel, esa noche ganó la victoria en muchos corazones de los hijos del pueblo de Israel. Esos hijos que habían abandonado a Dios por 430 años, de acuerdo a lo que nos describe Éxodo 12, versículo 40. Y saben, Dios es tan paciente que todavía te está llamando. Simplemente tenemos que rendirnos y dejar que Él complete la obra del proceso de la libertad en cada una de nuestras vidas. Los israelitas al siguiente día emprendieron el rumbo a la Canaán terrenal. Yo quiero imaginarme ese momento, esa tierra que les pertenecía, pero que tenían que conquistar, porque la cosa no es así de fácil solamente. Dios nos da la libertad, pero necesitamos conquistar el terreno. Pero ¿sabes una cosa? Llevándolo a Él al frente del ejército de nuestra familia, al frente del ejército de tu vida misma. Necesitamos dejar que sea Dios el que comande la batalla, el que comande aquel momento de libertad. Porque nosotros, sin duda alguna, ya llevamos tanto tiempo en la iglesia tratando de ser libres y no hemos podido, sencillamente porque no hemos dejado que Dios sea el comandante de nuestra libertad. Los israelitas, como decía, llegó el momento en que salieron libres por la gracia de Dios, dirigidos por Moisés. Y dice el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo 12 y verso 37. 12:37. Voy a tratar de ir rápido porque el tiempo nos gana siempre. Así que 12:37 del libro de Éxodo. Nos dice aquí, partieron los hijos de Israel de Ramsés, la ciudad del faraón, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Pueden imaginarse ustedes eso? 600,000 hombres. Y no solamente son 600,000, porque los niños no eran contados, sin contar los niños, y las mujeres mucho menos. Con todo respeto a mis queridas hermanas, yo alabo a Dios, alabo a Jesús, porque Él vino a darle un lugar especial a cada dama en este mundo. Tú eres especial para el Señor, tú cuentas para Jesús. En aquel tiempo no contaban, pero hoy, por la gracia de Cristo, tú cuentas en el plan de salvación que Jesús tiene para todas las niñas, todas las jovencitas, todas las hermanas. Todos somos sus hijos, así que tú eres especial para Él. Si no lo creías, créelo, porque todos somos criaturas de nuestro Dios. Y Él anhela grandemente la libertad. Así que imagínense ustedes, después de 430 años de esclavitud, de haber escuchado tantas historias tristes de generación en generación, ahora son libres. Todos salen de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora, si sacamos cuenta, algunos eruditos dicen que posiblemente eran aproximadamente 3 millones de personas. Y yo decía, wow, tanta gente. Sí, recuerden que en muchos de los casos, muchos hombres tenían más de una esposa. Y cada esposa, ay hermano, ¿cuántos hijos podría tener? Varios, por lo menos 4 niños. Así que si usted saca cuenta, sí tienen razón los eruditos de decir que aproximadamente eran como 3 millones de personas que ahora van saliendo. Ahora yo quiero imaginarme toda aquella gente saliendo, buscando lo que tenían, los animales, aquellos niños, buscando sus mascotas, buscando sus cosas para irse.
Todos, imagínense ustedes la algarabía, la alegría de aquella gente, el jolgorio que ellos formaron allí, el barullo de todas estas personas buscando la libertad, libres finalmente. Versículo 38 nos dice que también subió con ellos grande multitud de toda gente y ovejas y muchísimo ganado. Se llevaron los animales, se llevaron todos. Los egipcios no querían que quedara nada del pueblo de Israel porque creían que seguirían siendo maldecidos. Pero mis queridos, lo más importante es que ellos estaban ahora libres. Es más, versículo 39 dice que, y lo voy a parafrasear, que hicieron la comida rapidísimo, ni siquiera le echaron levadura al pan porque no los dejaron, los corrieron, los sacaron, váyanse, ya no los queremos más aquí. Ahora emprendieron el viaje y dice la historia sagrada que una columna, una nube en el cielo los cubría del sol calcinante y por otro lado en la noche una columna de fuego los calentaba. Ah, mis apreciados, Dios siempre quiere demostrarnos su presencia y su presencia nos hace estar confortables. En la libertad de Cristo, Él quiere que tú y yo estemos confortables, que no estemos fatigados. Sin embargo, el rey o el faraón no podía creer que los esclavos ahora estaban libres. No tenía quien hiciera ladrillos, no tenía quien le ayudara a seguir construyendo el imperio. Sin embargo, arremete contra ellos, organiza nuevamente el ejército y salen tras ellos, capítulo 14 de Éxodo. Y nos habla justamente del Mar Rojo, que no por el tiempo no podré hablar de esto, pero yo quiero que ustedes se imaginen, va el pueblo caminando, todos rumbo a la Canaán, y se encuentran que de pronto los persigue el faraón con todo el ejército. Yo solamente quiero imaginarme, métete conmigo en el escenario, imagínate que tú eres el último o el último de aquella caravana y escuchas algo. Yo quiero imaginarme que puedes poner el oído en el suelo y de pronto te das cuenta que un estruendo se avecina y te percatas que son los caballos del faraón. ¿Cómo te pondrías en el momento? Ibas feliz, ¿ahora qué harías? Hermanos, yo me imagino que aquel último de aquella caravana comenzó a gritar y a correr. Viene el faraón con todo su ejército. Corran, corran, viene el faraón. Cuando Dios pelea nuestra batalla, debemos sencillamente confiar en Él. Si estás peleando una batalla por tu salud, si estás peleando una batalla en tu hogar, no sabes cómo mantener las aguas tranquilas en tu hogar, no sabes cómo salir del problema y pareciera que el divorcio es la única solución, pareciera que no hay otra salida. Dios quiere abrir ese mar rojo para que tú atravieses y finalmente sigas siendo libres. Porque ya ellos eran libres, pero en ese momento, como le pasó a Pipo, el elefante de la historia que contamos a los niños, vuelve otra vez la memoria y comenzamos a decir, mejor nos hubiésemos quedado allá en Egipto, allá estábamos felices, estábamos disfrutando, teníamos buena paga, comíamos bien y nosotros mismos nos mentimos y ahora nos has traído aquí para que nos muramos, vamos a morir en el desierto, ¿por qué nos has hecho eso? Y comenzamos nosotros a murmurar contra Dios y contra sus líderes. Pero la historia nos dice que finalmente Moisés y el pueblo atravesaron y allí quedó el ejército del imperio más poderoso de entonces, o de ese entonces, quedó sepultado. Y al final, del otro lado del mar, ellos cantaron el canto de victoria. Dios quiere darte la victoria porque tú has sido llamado a ser libre y te ha llamado a ser victorioso, pero deja que Él conduzca tu vida. Por eso ahora nosotros debemos decirle al Señor, Señor, ahora quiero continuar contigo. La vida sigue. Dios nos liberta de diferentes situaciones
de situaciones realmente complicadas en nuestras vidas que solamente tú sabrás, tú y Dios las saben. Yo sé las mías. Dios nos da la libertad sobre esa situación complicada. Pero saben, la vida sigue. Necesitamos seguir conquistando victorias porque Dios al final quiere que conquistes Canaán. Es nuestra, pero necesitamos conquistarla por la gracia de Jesucristo. No podemos quedarnos viviendo de las victorias del pasado. Necesitamos vivir el presente y proyectarnos al futuro con la seguridad de que Dios está allí con sus brazos abiertos en el futuro, esperándonos para darnos la corona de la victoria. No podemos vivir del pasado. ¿Saben? El tiempo se nos agota, pero yo quiero invitarles a que demos un gran salto en la historia bíblica y nos vayamos al libro de Números. Y nos vamos a ir al libro de Números capítulo 21. Y voy a tratar de ir rapidísimo. Recuerden, antes de llegar a Números 21 está la experiencia del capítulo 20, cuando ellos, los israelitas, tenían que pasar por Edom, que de paso Edom eran los descendientes, los edomitas eran descendientes de Esaú, que eran hermanos de fe de los israelitas, porque los israelitas venían de Jacob y Esaú eran los edomitas. Y Dios les dijo a ellos, ¿saben qué? Ustedes van a pasar por Edom. Estando ya en Cades, a la frontera de las ciudades de los edomitas, Moisés mandó unos mensajeros. Pero antes de que todo esto pasara, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo, o mejor dicho, las páginas 398 y 399 del libro de Patriarcas y Profetas, la hermana White habla allí de que Dios les había dicho a ellos que sencillamente pasaran y fuesen. Ellos tendrían mucho temor de los israelitas. Y no puedo leerle todas las citas, pero sí le voy a leer una de ellas, aunque sea. Pero saben, el pueblo de Israel, como sabía que Dios les había dicho que ellos tendrían miedo del pueblo de Israel por las cosas que Dios había hecho por su pueblo, ellos comenzaron a sentirse, nosotros somos chéveres, nosotros somos especiales, somos más fuertes que ellos y nosotros tenemos el poder y porque nosotros nos atribuimos el poder de Dios. Cuando salimos victoriosos, decimos, yo lo hice, yo pude salir a flote, pude salir al otro lado del mar y dejamos a Dios de un lado, nos olvidamos de Dios. Así que ellos comenzaron con esta actitud y aunque ellos sabían que Dios les permitiría entrar, Dios cambió los planes y permitió que estos, los edomitas, no los dejaran entrar. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomios también y también el capítulo 20 de Números, capítulo 14 en adelante, se rehusaron a que el pueblo de Dios pasara cuando Dios les había dicho, ellos los van a dejar pasar. Y no solamente eso, si nosotros leemos lo que dice la sierva del Señor acá, si los hebreos hubieran cruzado Edom como Dios se los había propuesto, su paso habría resultado una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra, pues les habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto y a ver cómo Dios, como el Dios de Jacob, había prosperado a los que lo amaban y lo temían. Pero la incredulidad, ¿escucharon eso? Estaban incrédulos de que Israel lo podría hacer. Incrédulos de Israel habían impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus clamores, pero hubo de dejar que de su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente debían cruzar el desierto y saciar su sed de la fuente milagrosa que no habrían necesitado más si tan solo hubieran confiado en Él.
O sea, un trayecto de 12 días y ya estarían en la tierra prometida. Pero por no confiar y por ser jactanciosos, Dios no les permitió, y por eso los edomitas dijeron, no pasarás por aquí. Y Dios les había dicho, no pelees con tu hermano. Así que ellos no pudieron hacer nada y tuvieron que regresarse, irse al sur y comenzaron a dar la vuelta a Edom. Pero cuando fueron dando la vuelta, versículo 4 del capítulo 21, después que partieron del monte de Hor, donde ya había muerto a Aarón, partieron entonces de Hor camino del Mar Rojo, otra vez al sur, hacia donde estaba el Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero cuando iban en el camino, se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan. Óigame. ¿Qué cosa? Están diciendo que no hay pan ni agua. Y ahora en el mismo versículo 5, ellos se dan la respuesta y se descubre la mentira porque dice, tenemos fastidio de este pan. Óigame, entonces, ¿les daba comida o no? Sí, pero estaban fastidiados, dicen, tenemos fastidio de este pan, ni agua, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Porque así nos creemos. Parecía que era algo sencillo, pero a veces queremos algo supuestamente con gran contenido. Pero en las cosas sencillas Dios tiene una gran profundidad para que nosotros podamos aprender. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En el original quiere decir que Dios permitió que esto pasara. Yo quiero pensar que Dios quita de ellos la protección porque ellos estaban en un desierto. En el desierto hay animales ponzoñosos y muy venenosos, muy peligrosos, como las serpientes de aquellos días. Así que comenzaron a morderlos y voy rápido. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo a Moisés, hemos pecado. Se dieron cuenta que pecaron por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hermano querido, hermana querida, mucho cuidado con murmurar contra Dios y contra los siervos de Dios. Me ha tocado ver cosas muy tristes. No podemos permitirnos esto. Son siervos de Dios que Dios ha puesto por algo. Con todos sus errores, Dios los tiene allí y deben ser respetados. Sin embargo, si yo hubiese sido Moisés, yo no sé qué hubiese hecho, hermanos. Pero Moisés, un hombre de Dios, ruega a Jehová. Y ellos le dicen, ruega a Jehová para que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Y fue el momento en que Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que sea mordido o fuere mordido y mirare a ella, o sea, a la serpiente en el asta, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna persona o cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mis apreciados, esta serpiente vendría a ser el tipo de Jesús. Ustedes se dan cuenta que en el símbolo de la medicina está una serpiente que da la vuelta a una taza donde está la medicina y está la serpiente. El que mirara a esa serpiente sería curado. Y Jesús, allá en los evangelios, nos dice que Él sería levantado y todo aquel que mirara hacia Él sería libre del pecado, sería libre de las enfermedades, sería libre de las pandemias que nos rodean, sería libre de todas las cosas que nos alejan de Dios. Pero al final de todo, Jesús nos dice en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, necesitamos mirar a Jesús en este momento difícil de la historia del mundo y reconocer que solo Él nos puede sanar y solo Él nos puede dar la libertad, un mundo mejor. Tú has sido llamado para vivir en ese mundo. Por eso hoy quiero invitarte para que junto con tu familia, en estos días de cuarentena, puedas meditar en la palabra de Dios, la palabra de nuestro libertador, la palabra de aquel que hoy te llama, te hace la propuesta de amor y te abre la puerta de la libertad y te espera con sus brazos abiertos. Que Dios te bendiga de manera especial. Ya sabes, tú has sido llamado a correr hacia los brazos de Jesús, hacia la libertad. Has sido llamado para ser victorioso y correr hasta donde está Jesús, quien te colocará la corona de la victoria. El Señor esté siempre contigo y ya sabes, estemos listos para este momento de la venida del Señor Jesús. Que el Señor guarde tu corazón y tu vida toda. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias por Jesucristo. Gracias porque la historia de la esclavitud de este mundo pronto, muy pronto terminará. Ya seremos libres, libres no para ir a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Pero mientras tanto, tú nos permites ir ganando terreno, llevándote a ti, Señor, como el comandante de nuestro ejército. El ejército nuestro es nuestra familia, es nuestra vida misma. Tómanos pues como enteramente tuyo, Señor, y ayúdanos un día, allá del otro lado del mar, cantar el canto de victoria y reverenciarte a ti como nuestro único y suficiente libertador. En tus manos pues nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.